El liderazgo kirchnerista dijo, y por ende de ahí para abajo todos lo repitieron como una verdad sagrada, indiscutible, que el equivalente argentino de Donald Trump es Mauricio Macri, porque ambos son millonarios y ambos gobiernan para los ricos, en síntesis. Me llamó más la atención que Victoria Donda dijera prácticamente lo mismo que el kirchnerismo, siendo que ella no es kirchnerista y podría tener otro ángulo de observación de las cosas. La pregunta es, ¿Mauricio Macri es el equivalente argentino de Donald Trump? ¿Mauricio Macri es la cara que aparece en el espejo argentino del actual presidente norteamericano? Mire, sin ningún ánimo de defender a Mauricio Macri, si usted sigue esta página habrá escuchado más de una vez críticas y cuestionamientos y va a escuchar muchas más. Sin ningún ánimo de eso, me parece que lo evidente es que la contracara o el reflejo argentino en el espejo de Trump es el kirchnerismo. En particular Cristina Kirchner, pero también Néstor Kirchner. ¿Por qué? Por hechos que están a la vista. Empezando por lo que fue el comienzo de Donald Trump. Antes incluso de asumir la presidencia, antes de sentarse en el escritorio del despacho oval de la Casa Blanca, Donald Trump empezó a gobernar obligando a las empresas, como Ford Motors, por ejemplo, a no realizar la inversión que estaba por hacer en México, en San Luis de Potosí específicamente, para radicarse en Michigan, en los Estados Unidos. Amenazó a los empresarios que inviertan fuera de los Estados Unidos, los presionó a través de amenazarlos con altísimos aranceles a sus productos para que inviertan donde él, como jefe de Estado, indica que deben invertir. Esa no es una conducta que parezca caracterizar a Macri. A Macri, en todo caso, todo lo contrario. Parece demasiado genuflexo, a veces, frente al empresariado. Quien tenía la conducta de guiar con un azote a los empresarios argentinos fue Néstor Kirchner y luego su mujer. Claramente, el primer presidente norteamericano en el cual se ve casi en términos idénticos, ese que fue un rasgo de Néstor y de Cristina Kirchner, el tratar con un azote, no con un palo y una zanahoria, casi con un palo solo a los empresarios, es Donald Trump. Y después otra cosa, la matriz es el populismo, y el populismo, en esta página lo he explicado muchas veces y en mis artículos en diarios y revistas donde escribo lo he explicado muchas veces. El populismo no es una ideología, es un método en los términos en lo que yo lo he planteado y lo he desarrollado en dos libros, en El componente monárquico y en un libro que posteriormente escribí y publiqué, La gravedad del silencio. El populismo no es una ideología, es un instrumento de construcción y de acumulación de poder. En estos días, leyendo a Moisés Naim, un intelectual y académico de origen venezolano, pero que se convirtió en una figura del centro donde se formó, ¿no? El prestigiosísimo MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Este académico, que es autor, entre otros grandes libros, de El fin del poder, expresa en ese libro y luego llega a puntualizar en posteriores ensayos la siguiente definición del populismo. Moisés Naim llega a definir al populismo no como una ideología, sino como un método de obtener y de retener poder. Lo que yo venía planteando como un instrumento para construir y para acumular poder, Moisés Naim lo dice con otras palabras, un método para obtener y para retener poder. Y cuando señala los rasgos fundamentales y característicos de ese método para obtener y para retener poder, dice el autor del libro El fin del poder que entre esos rasgos los principales son dividir
a la sociedad e imponer una confrontación entre las partes que quedan enfrentadas, dividir para poner a confrontar, deslegitimar y criminalizar a la oposición y a los críticos en general, deslegitimarlos y criminalizarlos, a todos los que se oponen, a todos los que denuncian, a todos los que critican. Otro rasgo que señala Moisés Naim es victimizarse de supuestas conspiraciones. A eso yo lo llamo la conspiranoica. La conspiranoia, los líderes populistas son generalmente conspiranoicos, tienen una paranoia y ven conspiraciones por todos lados. Y señala finalmente Moisés Naim en su libro El fin del poder que el otro rasgo característico de los liderazgos populistas es desprestigiar a periodistas y a expertos. Desprestigiar a periodistas y a expertos. ¿En qué gobierno argentino usted ha visto estos rasgos? Dividir y poner a confrontar, deslegitimar a los críticos y a los opositores y criminalizarlos, victimizarse permanentemente de conspiraciones. Los conspiradores van a ser precisamente la criminalización del opositor y del crítico, y desprestigiar a periodistas y a expertos. ¿A qué gobierno argentino usted vio hacer eso? ¿A la actual? Evidentemente no. Hay muchísimas otras críticas para hacerlo. Y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo en estas páginas. Pero que este gobierno sea la versión de Trump en la Argentina, me parece una falacia, me parece algo insustentable. Si algo se parece a Trump en la Argentina, eso tiene un rostro más parecido al de Cristina y al de Néstor Kirchner. El otro tema de estos días es que el presidente argentino Mauricio Macri se solidarizó con México, con el presidente mexicano, con Enrique Peña Nieto, por la embestida que México está sufriendo de parte del actual presidente norteamericano. Me parece que tardó demasiado Macri en solidarizarse con Peña Nieto. Yo creo que debió ser mucho más inmediata la reacción del gobierno argentino. Creo que toda la región en general reacciona tarde, ¿no? Porque lo que está viendo el mundo es un hecho desopilante. El linchamiento de México por parte de un presidente norteamericano. Pocas veces hemos visto algo tan absurdo y tan inexplicable. Sobre todo inexplicable, porque lo que está haciendo Trump, que empezó a hacerlo desde que era precandidato en las primarias republicanas, continuó durante su campaña presidencial en la que enfrentó a Hillary Clinton, y lo siguió haciendo, ya no solo con palabras, sino con decisiones y con actos, desde que asumió la presidencia. Linchar a México, humillar a México, atacar política y económicamente a México. Nada es más descabellado y nada es más injusto e insensato que este linchamiento de Donald Trump a México. ¿Por qué? Porque México constituye, desde hace décadas, la política de Estado más importante que ha tenido Estados Unidos hacia la región. Casi diría la única política de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Si algo debiera hacer Estados Unidos con México, no es precisamente denostarlo, humillarlo, atacarlo económicamente. Es exactamente lo contrario. Estados Unidos debiera resaltar a México. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva norteamericana y canadiense, México no es un mal ejemplo al que castigar. México es el ejemplo a seguir por el resto de los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica siempre predominó una mirada con animadversión hacia los Estados Unidos, una sospecha de seguir en las políticas de injerencia, un antiimperialismo visceral.
en Latinoamérica no predomina un sentimiento pro-norteamericano, sino exactamente lo contrario. Y al único país que se le ocurrió dejar de lado incluso su propia historia de conflictos y turbulencias con Washington para abrazar su economía a la norteamericana, por asociar a México con los Estados Unidos, el único país que se asoció con los Estados Unidos, ¿no? Y por ende asumió totalmente el modelo económico norteamericano y canadiense, fue precisamente México. Yo no digo desde la perspectiva latinoamericana, digo desde la perspectiva norteamericana. Lo que tiene que hacer Estados Unidos no es castigar a México, al contrario, es exaltarlo como un ejemplo a los demás países. Y sin embargo viene Donald Trump y a propósito de nada se pone a patotear, a linchar, a humillar, a degradar y a perjudicar económicamente a los mexicanos. Digo, hay una historia por detrás. Lo que hizo México a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari en la década de los 90, asociarse con Estados Unidos y con Canadá en el NAFTA, implicó para México dejar de lado una historia llena de turbulencias. Hubo una guerra en el siglo XIX, la guerra que estalló en 1846 y se extendió hasta 1848, y una guerra en la cual México perdió casi 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Ya desde los tiempos que México era parte de lo que se llamaba Nueva España, Estados Unidos, que ya era un estado independiente, venía reclamando y queriendo quedarse, quería comprarlo, los territorios de Nuevo México, de Texas y de California, o Alta California más precisamente. En 1846 había enviado a un emisario a tratar de acordar y comprar esos territorios. Como el gobierno, en ese momento el presidente era José Joaquín Herrera, rechazó la oferta norteamericana, lo que hizo Estados Unidos fue declarar la guerra a México. Y en esa guerra, que fue de 1846 a 1848, Estados Unidos le quitó Alta California, Nuevo México y Texas, convertida desde entonces en Texas. Las turbulencias siguieron. En 1914 hubo una invasión norteamericana a México, al estado de Veracruz específicamente. Una invasión norteamericana para ayudar a Venustiano Carranza, que se había levantado en armas contra el entonces presidente, que era Victoriano Huerta, ¿no? Precisamente por esas permanentes injerencias de los Estados Unidos en las convulsiones en la que había caído la Revolución Mexicana, fue que un caudillo de Chihuahua, Pancho Villa, el legendario Pancho Villa, en 1916 invadió Estados Unidos, incursionó dentro de Nuevo México y protagonizó la llamada Batalla de Columbus, en la que hubo cerca de una decena de muertos. Entró, atacó y volvió a cruzar la frontera, volvió a cruzar el río Bravo y se refugió de nuevo en Chihuahua. Fue el primer ataque de la historia en territorio norteamericano. Después vendría el de Pearl Harbor, realizado por los japoneses, y luego el 11S, realizado por Al Qaeda. El primero fue Pancho Villa, y precisamente demostrando, bueno, las turbulencias que había en la historia por la permanente injerencia norteamericana. Ese injerencismo imperial norteamericano creó una cultura antiimperialista y antinorteamericana en la política de América Latina. México dio vuelta a esa historia. Empezó a hacerlo cuando Miguel de la Madrid, en la década del 80, empezó a realizar las reformas económicas que en el 90 hicieron que el entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, firmara los acuerdos por el cual México se asoció con Estados Unidos y Canadá. Al país latinoamericano que hizo eso, al único país latinoamericano que hizo eso, Donald Trump, contrariando los intereses más elementales, contrariando la única política de Estado que Estados Unidos tenía hacia la región, ha sometido a un tremendo, absurdo e injusto linchamiento. El otro dato a subrayar es cómo se queda paralizada la clase política en una sociedad donde aparece un tarado como Trump,
¿no?, que hace de la arbitrariedad y la extridencia un instrumento político, se paralizan. Es como que republicanos y demócratas quedaron perplejos y estupefactos frente a lo que tienen que entender, que es una política profundamente negativa para los Estados Unidos, para la proyección internacional y regional de los Estados Unidos. En lugar de reaccionar, se paralizaron. Lo hemos visto en Argentina. Las reacciones frente a las arbitrariedades cuando se realizan de una manera abierta, impúdica y estridente, paraliza, genera estupefacción, hasta que luego empiezan a reaccionar. En Estados Unidos reaccionaron primero las corporaciones, las empresas, las ONG, hay muchísimas reacciones en contra de Trump, la justicia contra sus decretos contra la inmigración, pero el Partido Republicano y el Partido Demócrata parecen paralizados. Lo hemos visto también en la Argentina. Sobre todo, no aparece alguien en la política, yo creo que primero que nada debiera aparecer en el propio Partido Republicano, que le diga, mire, actuar así con México es insensato y es contrario a los intereses de los Estados Unidos. Es insensato porque además no solo está atacando al país que ha decidido ser nuestro socio, al país latinoamericano que dejó de lado la historia de roces que hemos tenido y dejó de lado el antiimperialismo que incluso caracterizó a los gobiernos mexicanos, el nacionalismo mexicano que inspiró Pancho Villa en el 1916 con aquella incursión desde Chihuahua a Nuevo México. El nacionalismo mexicano es muy antinorteamericano y el partido que encarnó ese nacionalismo antinorteamericano fue precisamente el que fundaron sobre fines de la década del 20 Plutarco Elías Calles y el general Lázaro Cárdenas. Ese partido fue el que acordó el NAFTA con los Estados Unidos en la década del 90 y ese partido, el Partido Revolucionario Institucional, es el que ahora, con Peña Nieto en la presidencia, está siendo patoteado, está siendo linchado, quiere salvar lo que se supone que Estados Unidos tendría que defender, pero en el despacho oval de la Casa Blanca hay alguien que quiere destrozarlo todo. Hasta la próxima página.